Nunca imaginé despertar en un cuarto con un extraño, y que su vida millonaria cambiaría mi destino para siempre. La luz entraba con fuerza, haciendo que mis ojos se entrecerraran. El aire olía a perfume caro, un aroma que nunca había olfateado antes. Mis pensamientos eran un relámpago en medio de una tormenta. Estaba en un lugar que no reconocía. El hombre, sentado en una lujosa silla de cuero, me miraba con intensidad. Su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su frente, sus ojos profundos como océanos llenos de secretos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Las mantas de seda que cubrían mi cuerpo me hacían sentir vulnerable. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La noche anterior había sido un caos. Después de perder mi trabajo, la frustración había desbordado. Pensé que ninguna otra cosa podría salir mal en mi vida, pero entonces llegó la llamada. Una voz grave, un nombre que resonaba en mi mente, Maximiliano. No sabía que ese hombre misterioso me arrastraría a un mundo de lujos y peligros. Los labios del desconocido se movían, pero no podía oírlo. El latido de mi corazón parecía ensordecerme. Mis pies estaban descalzos sobre el suelo frío, la sensación de inseguridad aplastante. La incertidumbre me invadía. Miré por la ventana, un paisaje de rascacielos y autos deportivos brillantes. Era como si, de repente, me hubiera caído en un cuento de hadas oscuro. ¿Te sientes bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi seductora. La respuesta se quedó atrapada en mi garganta. ¿Qué hacía yo en su casa? Me senté en la cama, sintiendo un sudor helado en mi frente. Las dudas asaltaban mi mente. El miedo y la curiosidad se entrelazaban. Sin previo aviso, se acercó, su mirada fija en mis ojos. Necesito de ti. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Necesitarme? ¿De qué manera? Mi pecho se apretó y sentí un nudo en el estómago. Los recuerdos de mi vida previa me golpearon, el desespero por las cuentas que no podía pagar, la soledad de no tener un lugar al que volver. ¿Sería este un nuevo comienzo o el inicio de algo aterrador? Entonces, me pasó un sobre. Su rostro se tornó serio. Lee esto. El peso del sobre se sentía tan pesado como mi destino. Lo abrí y mis manos temblaban al ver el contenido. Era una carta, pero su significado me desarmó. Te necesito para un trato. Mis ojos se ampliaron, el papel casi se me escapa de los dedos. Un trato. La única pregunta que se me ocurrió fue, ¿a qué costo? No podía imaginar que mi vida cambiaría para siempre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito que prestes atención. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El pulso de mi corazón latía con fuerza mientras leía aquella carta. Te necesito para un trato. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando con la inquietud que se apoderaba de mí. Maximiliano se mantenía en silencio, observando cada reacción mía con una mezcla de expectación y ansiedad. Su mirada era como un imán, atrayéndome, pero también aterrorizándome. ¿Qué tipo de trato? Logré preguntar finalmente, las palabras salieron entrecortadas. Su expresión cambió y en lugar de la seriedad que había mostrado, una sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios, algo que podría beneficiarnos a ambos, pero necesitarás entender lo que está en juego. Se acercó un poco más, su tono ahora era más grave. Mi familia está involucrada en cuestiones que requieren cierta discreción. Y tú,
por tu situación actual, serías perfecta para el papel. Miré el sobre en mis manos, el papel parecía arder entre mis dedos. Necesitaba respuestas inmediatas. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? El desafío en mi voz ocultaba el temor que me invadía. Él inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los míos. No puedes. Pero si decides ayudarme, te garantizaré que tu vida cambiará. Deja de lado tus preocupaciones, olvida esas malas experiencias, y piensa en lo que podrías conseguir. Lo pensaba. La posibilidad de salir de la miseria parecía casi una fantasía. Pero al mismo tiempo, su propuesta me envolvía en un velo de incertidumbre. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, que involucrarse con un hombre como él podría ser un error fatal. ¿Y qué tienes que ofrecerme exactamente?, pregunté, sintiendo la necesidad de estar más segura. La idea de volver a la lucha diaria por sobrevivir me aterraba. Una parte de mí quería lanzarse al abismo de lo desconocido, mientras que otra anhelaba la seguridad de mi antigua vida, aunque miserable. Dinero. Seguridad. La oportunidad de salir de la rutina. Te daré todo lo que deseas, pero primero, necesitaré que te involucres en un juego del que no puedes retirarte fácilmente. Su voz se tornó casi hipnótica. La oferta tentadora me susurraba promesas de una vida mejor. ¿Un juego? ¿Qué significa eso? La desconfianza estaba empapada en cada palabra, aunque mi mente ya comenzaba a imaginar una vida diferente, lejos de las sombras de mi actualidad. Significa que tendrás que actuar como si fueras parte de mi mundo. Tendrás que infiltrarte en la vida de alguien que es vital para mis planes. Sus palabras estaban impregnadas de gravitas y mis instintos me decían que lo pensara de manera fría, pero en el fondo la curiosidad y la desesperación comenzaban a despertar en mí una sed por ese mundo que había creído inaccesible. No sabía si estaba dispuesta a perderme a mí misma en el proceso. Finalmente, temblando, respondí: ¿qué pasa si rechazo tu oferta? Él se quedó en silencio unos instantes, la tensión en el aire aumentaba con cada segundo. Si no lo haces, te perderás una oportunidad dorada y te quedarás con tus luchas. Pero también habrá consecuencias. No soy el tipo de persona que se olvida de quien le dice que no. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Miré a través de la ventana, el deslumbrante horizonte que antes lucía como un sueño ahora parecía burlarse de mí, ofreciéndome la posibilidad de una vida más lujosa, pero también de un peligro desconocido. No tengo mucho que ofrecerte, ¿por qué no eliges a alguien más? Era un intento desesperado por liberarme de este vínculo que parecía irremediable, pero la reacción de Maximiliano fue inesperada. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, y sus palabras fueron un susurro: porque tú eres perfecta para esto. A veces, la vida tiene que tomar giros audaces. Esto podría ser tu resurgir, si decides abrazarlo. Miré su rostro, y por un breve instante, vi algo más allá del negociador, la chispa de un hombre que había visto demasiadas sombras, igual que yo. La conexión que se tejía era imprevista, desafiante. Entonces, ¿cuál es el primer paso?, pregunté, y en mi interior, la esperanza y el miedo chocaban entre sí. Con una sonrisa que me erizó la piel, él respondió: que empieces a confiar en mí. Entonces, el mundo pareció girar. Quizás estaba eligiendo el camino más oscuro, pero un indicio de luz empezaba a brillar en mi pecho, y en ese instante, antes de que pudiera arrepentirme, sentí que mis elecciones estaban a punto de redefinir mi vida por completo. ¿Pero cuán lejos estaba realmente dispuesta a llegar para descubrirlo? El aire se tornó denso con el silencio que siguió a mi pregunta. Mis pensamientos, antes claros y definidos, ahora bailaban caóticamente en mi mente. Confiar, esa palabra resonaba, y cada sílaba la sentía como una carga. ¿Qué pasaría si me entregaba a esta nueva realidad, y si el precio por mi confianza resultaba ser demasiado alto? Maximiliano parecía entender mi lucha interna. Con un gesto suave, se acercó un poco más, casi como si quisiera romper las barreras invisibles que había levantado. Sé que es difícil, admitió, su voz decreciendo hasta un leve murmullo. He estado ahí.
Pero a veces, lo desconocido puede convertirse en lo mejor que nos haya pasado. Lo miré con atención, buscando vestigios de verdad en sus ojos. Había algo en su mirada que me cautivaba y me aterraba por igual. En su intensidad, encontraba un espejo de mis propios miedos y ambiciones. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué te metes en estos asuntos? La pregunta salió casi sin pensar, impulsada por la necesidad de comprenderlo, así como yo ansiaba conocerme a mí misma en este laberinto que apenas comenzaba a explorar. Esto no es solo sobre mí, dijo, conteniendo la mirada por un segundo que pareció eternizarse. Es por mi hermano. Lo que está en juego va más allá de lo que te puedo explicar en este momento, pero te prometo que no estás sola en esto. Mis instintos se crisparon, recordándome porque nunca había confiado en nadie. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si me empujas a un lugar del que nunca podré regresar? Las palabras salieron pesadas. La idea de perderme en un mundo tan voraz era aterradora, y aún así, el deseo de libertad y cambio se afianzaba dentro de mí. Maximiliano tomó un respiro profundo, dando un paso atrás como si tratara de darle espacio a mi incertidumbre. Si decides no participar, puedes irte. No te retendré. Pero si decides entrar en este juego, seremos un equipo, y mi prioridad será protegerte. La posibilidad de que realmente se preocupara por mí parecía una locura. Pero en su expresión había algo inquebrantable, la determinación de un hombre que sabía lo que quería. Y ese destello me hizo dudar, y cada parte de mí peleaba con la otra, justicia y deseo, miedo y esperanza. ¿Cuál es la primera tarea?, pregunté. No estaba segura de haber tomado la decisión correcta, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante, como un actor en medio de un desarrollo inesperado. Maximiliano sonrió levemente, esa chispa de energía estallando en su rostro. Necesito que conozcas a alguien. Alguien que podría ser la clave para nuestro siguiente movimiento. Sus palabras llevaban un peso que me tranquilizaba, un destello de estrategia que parecía hacer el caos más manejable. ¿Quién es esa persona? La intriga brotó más fuerte que el miedo, impulsándome a querer saber más. Es un amigo o al menos, alguien que solía serlo. Su nombre es Hernán, y pertenece a una esfera donde la lealtad se compra y se vende. Pero hay algo que él desea, y tú podrías ser el medio para conseguirlo. Mi respiración se entrecortó un momento mientras digería la información. ¿El medio? ¿Qué esperas que haga exactamente? Conectarlo con algo que le falta, lo que le hará estar en deuda conmigo. Lo complicado será ganarte su confianza, algo que no se consigue fácilmente. La mirada de Maximiliano se tornó seria de nuevo, como si se estuviera armando de valor para lo que estaba por venir. Esa parte depende de ti. Tienes que seducirlo, hacerle creer que eres lo que necesita. La idea me golpeó fuerte, como un puñetazo directo al corazón. La imagen de mi vida actual contrastaba con esta nueva esperanza oscura. Me ofrecía la promesa de cambios, pero con riesgos en cada paso. No soy una actriz, Maximiliano, rechacé, la incredulidad tiñendo mi voz. No puedo simplemente convertirme en lo que necesitas, ese es el desafío, insistió, su voz era un coro de desafío y aliento. Todos tenemos algo que ocultar. Utiliza tu historia como tu fuerza, como un arma. Te prometo que no te arrepentirás. La decisión de avanzar en esta peligrosa danza se presentó ante mí, y solo un instante de duda me detuvo. Sabía que si cedía, no habría marcha atrás. Pero el deseo de salir de mi cárcel emocional era más fuerte. Está bien, respondí finalmente, con el corazón acelerado y un nuevo tipo de resolución en el pecho. Cuando me reuniré con Hernán, en menos de 48 horas. Te daré toda la información necesaria. Un destello de satisfacción iluminó su expresión, como si hubiera podido predecir mi respuesta. La conversación se tornó en un murmullo de planes y detalles, la energía en la habitación transformándose en un horizonte de oportunidades y peligros. Cada palabra de Maximiliano me acercaba más a un destino incierto, y aunque aún ardían las llamas de mis temores, algo dentro de mí comenzaba a bajar la guardia.
deslumbrada por la idea de estar finalmente en control de mi vida. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y el peso de la decisión se respiraba en la habitación, una sombra oscura apareció detrás de la calma. La imagen de que lo que se escondía detrás de Hernán podría ser más profundo y letal de lo que había imaginado. Y así, mientras comenzaba a dar el primer paso hacia la transformación, una pregunta se enredó en mi mente: ¿sería capaz de resistir la tormenta que se avecinaba? El tiempo parecía estirarse mientras me preparaba mentalmente para el encuentro con Hernán. La mezcla de ansiedad y emoción bullía dentro de mí, cada latido del corazón resonando como un tambor que anunciaba mi progresiva entrega a este nuevo mundo. Aunque mi vida habitual se sentía lejana y ajena, había una chispa que me empujaba hacia adelante, la posibilidad de descubrir el poder que realmente tenía. Las siguientes 48 horas se convirtieron en un torbellino de preparativos y conversaciones con Max. Me proporcionó detalles sobre Hernán, su carácter impredecible, sus debilidades, la red de lealtades y traiciones que había tejido a su alrededor. Cada fragmento de información era un ladrillo que construía no solo mi estrategia, sino también un mapa mental de los territorios emocionales que debía navegar. Quiero que seas tú misma. Eres más interesante de lo que crees, me dijo Maximiliano en un momento de vulnerabilidad que me sorprendió. Utiliza tus experiencias. El dolor y el sufrimiento pueden ser tus aliados en esta táctica, no solo un lastre. A pesar de su intento de animarme, la idea de desnudarse emocionalmente ante alguien como Hernán resultaba aterradora. Desearía poder retener mis sombras, pero sabía que en esta danza, los momentos de autenticidad podían ser mi mejor arma. Me encontraba ante el interminable dilema de abrirme o proteger lo que quedaba de mi esencia. Finalmente, llegó el día del encuentro. La reunión tendría lugar en un bar exclusivo, un lugar donde las luces tenues y el murmullo de conversaciones susurradas tejían un ambiente de intimidad engañosa. Sintiéndome un tanto fuera de lugar, observé a mi alrededor. La opulencia del sitio se sentía tan distante de mis raíces, como si estuviera parada en una línea fina que cruzaría sin poder dar marcha atrás. Recuerda, tú eres quien controla la conversación, me susurró Max antes de que entrara. Yo asentí, entrelazando mis dedos para calmar los nervios y, al mismo tiempo, sintiendo una punzada de duda: ¿realmente podría ser capaz de influir sobre alguien como él? Al entrar, mis ojos se fijaron en una figura en la esquina. Hernán encarnaba todo el misterio que Max había descrito, atractivo de una manera casi peligrosa, con un aire de confianza que lo envolvía. Las luces reflejaban en su sonrisa, mostrando un destello de satisfacción que me inquietó. Sin embargo, la primera sensación no fue la que esperaba. En lugar de tensión o miedo, sentí una extraña empatía. Era como si bajo las capas de su arrogancia, hubiera un atisbo de vulnerabilidad. Pero debía recordar que eso podía ser solo una ilusión, un truco de su personalidad seductora. Después de saludarlo con un leve gesto, respiré hondo y decidí mercadear la faceta más intrigante de mi historia. He estado oyendo hablar de ti, empecé, modulando mi voz para establecer una conexión. Dicen que siempre obtienes lo que deseas. Su mirada se intensificó, como un depredador al acecho. ¿Y tú qué deseas? Porque al final, eso es lo que realmente cuenta. No, el juego había comenzado. Con cada palabra intercambiada, la atmósfera se hacía más densa, cargada de energía no dicha. Aunque el conocimiento de mi función sobre él golpeaba en mi interior, había un extraño consuelo en la magnitud de la conversación. Ahí estaba yo, navegando entre mis miedos y lo desconocido, armada de una fuerza que nunca había reconocido. A medida que la conversación se desarrollaba, Hernán reveló pequeñas fracciones de su vida, ambiciones, decepciones y la traición que lo había llevado a construir un muro impenetrable a su alrededor. Mis instintos me decían que cada palabra que compartía era un indicio de sus propias luchas. Era la ventana hacia su alma, y a pesar de que el objetivo era manipularlo, no podía evitar sentir una conexión. Pero en el fondo, me inquietaba la pregunta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mientras su historia se entrelazaba con la mía,
Me daba cuenta de que los límites empezaban a desdibujarse, sería capaz de mantener la objetividad. En medio de mi creciente empatía hacia él, el instante en que decidió acercar su silla, nuestro diálogo tomó un giro inesperado, la línea entre el juego y la realidad se tornó confidencial. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi piel. Hay mucho más en ti, ¿no?, dijo, sus ojos penetrando en los míos. No me digas que solo estás aquí para venderme un cuento, el aliento se me cortó. Hubo un interludio de vacilación en el que el tiempo parecía congelarse. En su inquebrantable mirada había un toque de desafío y curiosidad genuina que resonó hondo dentro de mí. Sin poder contenerme, decidí ser más sincera. Lo que pretendo, lo que busco, no es tan diferente a lo que tú anhelas. Todos estamos lidiando con sombras y demonios. Tal vez, la clave sea compartirlos en lugar de ocultarlos. La mirada de Hernán pasó de la sorpresa a la contemplación profunda. En ese momento, una parte de mí se sintió liberada, aunque el propósito detrás de esta apertura permanecía, aún así, en las sombras. Interesante perspectiva, murmuró, llevándose una mano al mentón. ¿Y si te digo que estoy dispuesto a escuchar más de ti? Sus palabras cargaban un nuevo tipo de promesa. Pero, ¿dónde me conduciría esta confianza? El eco de sus intenciones se filtró en la pauta del juego que se estaba configurando. Algo dentro de mí se resquebrajaba ante la posibilidad de que pudiera dejarme llevar, todo parecía alinearse para que las revelaciones continuaran, pero un grito interno resonó. Sudores fríos comenzaron a recorrerme. Mientras la conexión entre nosotros profundizaba, la pregunta que había quedado en suspenso aumentaba su volumen, me estaba acercando a la verdad o a una trampa emocional de la que no podría escapar. La tensión del momento alcanzaba su clímax y en un susurro, él añadió, dime, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para obtener lo que deseas? Sentí que el mundo se detenía nuevamente, mientras la respuesta latía en mi pecho. Detrás de la seducción del juego, la realidad emergía como una ola desbordante. Sin embargo, lo que no sabía era que lo que respondiera no definiría solo mi futura relación con Hernán, sino el camino que enfrentaría para salir de las sombras de mi propia vida. Aquel instante fue un nuevo comienzo, pero también un umbral que podría despojarme de los últimos vestigios de seguridad que quedaban en mi vida. El ruido del bar se desvanecía, quedando solo el latido de mi corazón resonando en mis oídos, como una advertencia. Mientras sus ojos intensamente fijados en mí cargaban un matiz de desafío, sentí que me encontraba en la cuerda floja. La balanza entre el deseo y el miedo seguiría equilibrándose hasta que yo decidiera inclinarla de un lado. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar?, era la pregunta que marcaba ese cruce en mi vida, y por primera vez, vislumbré lo que estaba en juego. Las sombras de mis fracasos y traumas se dibujaban en un rincón de mi mente, recordándome lo que había luchado por dejar atrás. Pero la atracción hacia Hernán era innegable, como un imán tirando de mi esencia en direcciones opuestas. Eso depende de lo que ofrezcas a cambio, respondí, el tono de mi voz resonando más firme de lo que me sentía en ese momento. Este desafío era un reflejo de mis instintos más profundos, siempre había temido el peso de las expectativas, pero ahora, en el fondo de su presentación, me descubría lista para enfrentar algo aún más aterrador, mis propios deseos. Hernán asintió levemente, como si mis palabras lo intrigaran, como si hubiera tocado una fibra sensible en él. Esa es una respuesta interesante, dijo, un leve retozo de una sonrisa asomándose en sus labios. Pero no creo que se trate solo de lo que uno puede ganar. A veces, lo que perdemos es más importante. La sinceridad de su reflexión me atravesó de inmediato. Era una verdad incómoda que resonaba con mis propias experiencias. La cultura del tomo todo lo que puedo que parecía gobernar su mundo era la misma que me había llevado a convertirme en una experta en la autoconservación. Abrirme no era solo un riesgo, era una necesidad para trascender el dolor. De repente, el entrelazado de nuestras historias se convirtió en un campo de batalla emocional. Y te pregunto, Hernán, contraque con suavidad, sintiendo el peligro, pero también el fervor,
¿qué has estado dispuesto a perder en tu búsqueda de poder? En su mirada, vislumbré una historia que aún no había contado. Los destellos de inseguridades, traiciones pasadas y oportunidades perdidas parecían florecer. Mis relaciones, confiesa con una sinceridad desarmante, las he sacrificado en el altar del éxito. Escuchar esto desnudaba su imagen de hombre fuerte y controlador, y me hacía cuestionar qué habitación de su alma estaba dispuesta a explorar. Durante un instante, el aire se volvió denso. Las sombras de su pasado se unían a las mías, tal vez estableciendo un puente entre dos almas heridas. Era casi mágico, pero como una corriente eléctrica, también era aterrador. La idea de conectar de tal manera me acosaba. Cada palabra que cruzaba entre nosotros parecía abrir una nueva puerta, una que quizás fuera mejor dejar cerrada por el momento. Lo que me ha llevado a querer más poder y más reconocimiento, es también lo que me hace sentir vacío, dijo finalmente, la vulnerabilidad de su voz resonando en mis entrañas. Era una declaración que se convertía en un eco de mis propias batallas. Nuestra conexión se profundizaba, pero entonces ocurrió algo inesperado. Un grupo de hombres entró al bar, riendo en voz alta, interrumpiendo temporariamente la atmósfera envolvente que había construido. Entre ellos, reconocí a uno de ellos de una noticia reciente, un traidor, un personaje cuyo nombre había retumbado en cada rincón de la ciudad. El rostro de Hernán se endureció, y comprendí de inmediato que este encuentro era mucho más que un simple intercambio de historias. Este bar, este momento, era una trampa disfrazada de éxito y glamour. La expresión de Hernán cambió, volviéndose más oscura, como un rasguño que revelaba su verdadero ser. Esto no ha acabado, me dijo, la voz ahora fría y calculadora, alzando su ceja. Hay asuntos que resolver. Sin embargo, en sus ojos aún había destellos de algo más que simple ambición, había dolor, había una búsqueda. A pesar de la abrupta interrupción, podía ver que detrás de su fachada, de sus decisiones cuestionables, había un ser humano que deseaba genuinamente una conexión. La tentación de preguntar más sobre su historia me golpeó fuertemente. Pero a la vez, comprendía que esta era una puerta peligrosa que podía abrirse, una que me acercaría más a Hernán, pero también a un abismo insidioso del que podría ser difícil volver. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie, su porte autoritario al emerger de la mesa imponía respeto, pero también temor. Debo irme, expresó con una claridad que resonaba en cada sílaba. Pero no he terminado contigo. Veo potencial en ti, uno que podría ser peligroso, pero también poderoso. Con esos últimos fragmentos de promesa y desafío, Hernán se perdió entre la multitud. Mi corazón continuó latiendo fuerte. Mientras sus pasos se desvanecían tras las puertas del bar, las sensaciones dentro de mí burbujeaban, un cóctel de preguntas, inquietud y la inconfundible promesa de lo desconocido. La revelación de su complejidad, de su lucha, había cambiado el planteamiento de todo. Estaba lista para cruzar la frontera hacia su mundo, pero ¿estaba preparada para lo que eso significaba emocionalmente? Las sombras comenzaban a danzar en mi mente, el dilema de abrirse, de arriesgarlo todo por el destello de algo tan atractivo como destructivo. Fue entonces cuando la idea comenzó a formar una espina en mi pecho. ¿Realmente había tocado la superficie de su historia, o había despertado a un monstruo que no podía contener? Cualquiera que fuera la respuesta, ahora había una verdad innegable, no había vuelta atrás. Enfrentar el abismo de Hernán era el precio que debía pagar para confrontar el mío. Pero ¿a qué costo? Seguía siendo una pregunta susceptible a la mayor de las dudas. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un torrente incontrolable, mientras observaba el bar perderse en el trasfondo. Podía sentir la carga de lo que había comenzado a brotar entre nosotros. Las palabras de Hernán resonaban en mi interior, el potencial de poder y las promesas de un futuro incierto comenzaban a mezclarse con el eco de mis propios deseos reprimidos. Decidí salir, tambaleándome levemente al cruzar la puerta. La brisa nocturna golpeó mi rostro, como si el aire mismo intentara despertarme de un sueño del que no quería salir.
Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando luces y sombras, muy parecido a lo que había sentido en su presencia. El silencio se hizo peso. El camino que estaba a punto de andar solo se oscurecía más con cada paso. Una llamada inesperada sacudió mi concentración. Era Lía, mi mejor amiga desde hacía años, cuya voz era el equivalente a un ancla en medio de un mar tempestuoso. ¿No viniste a casa? Te estuve esperando, dijo, su tono mezcla de preocupación y regaño. En ese instante, podía imaginar su ceño fruncido, mientras esperaba una excusa que la satisfaciera pero que a la vez me permitiera seguir con mi caos. Lo siento, me retrasé, respondí, tratando de sonorizar mis palabras con la mayor normalidad posible, aunque mis instintos sabían que la verdad era de otro tipo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Suenas diferente. Su tono se tornó más serio y, por un momento, sentí que las cartas de la vida se deslizaban entre mis dedos, dibujando un camino que apenas comenzaba a delinearse. Es solo que, conocí a alguien, solté, sintiendo a la vez una ligereza y un miedo espeluznante. Mi corazón se agitaba con el simple hecho de compartir ese fragmento. ¿Alguien como? ¿Un chico? ¿Un buen chico? Porque tú sabes que Lía no pudo terminar. Su preocupación habitual iba envuelta en una burbuja de cuidado genuino y el roce de una advertencia. Es complicado, Lía, suspiré, buscando las palabras adecuadas para describir lo que era inefable. Hay cosas que no entiendo ni siquiera yo misma. Hay algo oscuro, y a la vez, algo que me atrae como un imán. No sé si bien o mal, eso no suena bien. Siempre te he dicho que no persigas lo que no estás dispuesta a perder. Su voz golpeó en mí como un eco de realidad. Pero en el fondo, me preguntaba si estaba dispuesta a perderlo todo, no solo por Hernán, sino por la libertad de ser quien realmente era. Es solo que hay una conexión, repliqué, sintiendo que esta vez necesitaba ser honesta con mis emociones. Él ha vivido cosas que no imaginas. En un momento me cuestionó, como si realmente pudiera ver más allá de la fachada que todos creen que tengo. Y yo, dudo de mí misma, dudo de lo que quiero. Lucía, no puedes dejar que esto te consuma. Si sientes que te arrastra al abismo, aléjate. Aunque sus palabras estaban llenas de amor, solo acentuaban el conflicto que llevaba dentro. La última imagen de Hernán ardía en mi mente, sus ojos intensos y su promesa de un potencial peligroso. Quizás lo busque de nuevo, dije, deslizándome un poco al vacío, dejando que la incertidumbre dominara el hilo de nuestra conversación. Al colgar, preparé el camino para una nueva búsqueda, una búsqueda que al mismo tiempo era de encuentros y confrontaciones. Pasaron los días con la misma mezcla de anhelo y temor. La vida cotidiana en el trabajo era un espejismo, cada tarea me alejó más de la vorágine de mis emociones. Sin embargo, en las horas en que quedaba a solas, las imágenes de Hernán regresarían, su voz resonando con claridad cristalina. Y fue en ese instante fugaz en el que un mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Era él, te necesito. El nudo en mi estómago se hizo presente. ¿Necesitaría lo que ya atesoraba como un alijo peligroso lleno de promesas rotas o una búsqueda de redención? Sin tiempo para ponderar, respondí, el impulso dictando mis dedos sobre el teclado. ¿Por qué? Su respuesta llegó brevemente, solo confía en mí. La certeza en su mensaje era abrumadora, el eco de sus palabras me atravesó como una corriente eléctrica. Era esa confianza que había ansiado en una vida llena de estructura, sin embargo, mi corazón latía en sintonía con el peligro implícito. La balanza comenzaba a inclinarse y, contrariamente a mi instinto de seguridad, la idea de zambullirme en su mundo se volvía cada vez más irresistible. Con cada paso, me adentraría no solo en su realidad, sino en la mía, enfrentando mis propias sombras acechantes y dosificadas. Aquella noche, el destino ya no sería una pregunta, había decidido jugar mi carta, y sin saber las repercusiones, la atracción hacia Hernán se convertía en una decisiva elección, diseñada para cambiarlo todo. Una manecilla del reloj comenzó a girar dejando entrever una verdad inesperada, perderme en su mundo,
tal vez, sería el primer paso para encontrarme a mí misma. Sin poder contener la emoción y el temor, me preparé para el encuentro que cambiaría mi ruta. La incertidumbre palpitaba en cada fibra de mi ser. Con un susurro, el corazón dictaba, bienvenida al abismo. La noche era joven, y a medida que me acercaba a su dirección, el aire vibraba con una energía desconocida. Cada paso resonaba en mi interior como un tamborileo frenético, como si mi cuerpo comprendiera el juego peligroso que estaba a punto de jugar. Adentrándome en un vecindario que no reconocía, los destellos de luces hacia las ventanas de las casas parecían ser advertencias ocultas, pulsando en el fondo de mi mente. Sin embargo, algo en mí se negaba a dar marcha atrás. Al llegar a la puerta del edificio, el lujo ostentoso era evidente en los mármoles pulidos y la elegancia de la entrada. Lujuria y ansiedad se entrelazaban en mi pecho mientras yo, con manos temblorosas, pulsaba el timbre. La espera fue corta, solo unos segundos que se alargaron como horas. Al abrirse la puerta, Hernán apareció ante mí con una mirada que podía encender o incendiar. No estaba segura de cuál sería el resultado. Gracias por venir, dijo, con una voz que transmitía un calor abrumador y una cercanía que enviaba cosquillas a través de mi piel. Su rostro seguía mostrando esa mezcla fascinante de misterio y vulnerabilidad, aquella chispa que sabía podría prenderse en llamas. ¿Qué me necesitabas?, pregunté, tratando de ocultar la balanza entre el deseo y el recelo que pesaba en mis palabras. En su mirada, noté una profundidad que prometía secretos, como un pozo negro en una noche estrellada. Allá adentro, expresó suavemente, señalando con un gesto claro hacia el interior de su lujoso apartamento, hay algo que quiero mostrarte. La invitación era casi seductora, y aunque las alarmas seguían sonando en mi cabeza, el impulso de seguirlo era más fuerte que la razón. La belleza del lugar me desarmó momentáneamente. El espacio estaba lleno de arte contemporáneo y detalles sutiles que prosperaban en un mundo donde la riqueza se manifestaba en cada rincón. Sin embargo, lo que más captó mi atención fueron sus ojos, cargados de historia, de momentos que no alcanzaba a comprender. Lucía, lo que voy a mostrarte podría cambiar todo, comenzó a decir mientras caminábamos hacia un estudio que era más un santuario que una oficina. Mis músculos se tensaron al notar una caja cerrada en la mesa. Dentro de esta caja hay cosas que he estado guardando. No solo secretos, sino también oportunidades. Tomé un respiro profundo mientras él abría la tapa con un chasquido resonante. Contenía documentos, fotos y algo que parecía un pequeño objeto metálico. En el instante en que lo vi, la incertidumbre me envolvió, y una mezcla de curiosidad peligrosa nació en mí. ¿Qué significa todo esto? Allí hay una mezcla de pasado y futuro. Un camino que podría ser nuestro o solo mío, dependiendo de la elección que hagas, respondió, su voz impregnada de un deseo palpable. Sus ojos me sometían a una prueba, una invitación a descubrir no solo su reconocido mundo, sino también el mío. Quería preguntar más, pero la tensión en el aire se sentía a cada instante como un imán que nos atraía. Hernán, ¿qué has estado haciendo? Cosas muy complejas que a veces son simplemente necesarias. Estoy trabajando en un proyecto que podría beneficiar a muchos, pero también me ha hecho enemigos. Y aquí es donde entras tú. La sinceridad en su voz me capturó, y en el fondo, un susurro de esperanza comenzó a florecer. ¿Yo? ¿Cómo? Mis palabras salieron sin pensar, incapaz de disimular mi sorpresa y también el miedo que comenzaba a arrastrar. Tu intuición, tu capacidad de ver más allá de lo superficial. Necesito a alguien en quien pueda confiar, y creo que tú eres esa persona, dijo con una intensidad que me hizo vacilar. Pero, al mismo tiempo, sentí la carga de su necesidad aplastante. ¿Te atreverías a unirte a mí? El ruido del mundo exterior se desvaneció y el eco de su pregunta resonó en mi mente. Me sentí atrapada entre el riesgo de una aventura peligrosa y la posibilidad de emprender un viaje hacia lo desconocido. En el fondo, entendí que ya no solo se trataba de Hernán, se trataba de mí, de lo que quería convertir en realidad, de liberar las cadenas que me habían mantenido prisionera. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo en la puerta nos hizo saltar a ambos.
La figura de un hombre irrumpió con una agitación que heló el aire. Hernán. Necesitamos hablar. Es urgente, dijo, su mirada escrutadora aterrizando sobre mí. En aquel instante, el encantamiento se rompió y, entre la repentina intriga y el miedo que escurrió como un hilo oscuro, comprendí que esta noche había cruzado un umbral que no tenía retorno. ¿Era un camino hacia la redención o una trampa mortal? La respuesta parecía estar escondida entre las múltiples facetas de la vida de Hernán y mi propia elección que estaba a punto de revelarse. El tiempo, ese inmutable testigo, se detuvo, y todo lo que sabía comenzaba a desvanecerse. La tensión en el aire se hizo casi palpable. El hombre que había irrumpido en la habitación no solo desestabilizó el ambiente, desmoronó la ilusión que había comenzado a tejer entre Hernán y yo. Su presencia era como un escudo, y en su mirada había un destello de preocupación que insinuaba que todo lo que Hernán había compartido podría tener un tinte más oscuro de lo que esperaba. ¿Quién es ella?, preguntó el extraño. Su voz grave contrastaba con la suavidad que había experimentado poco antes. «Es alguien en quien confío», respondió Hernán con una calma que no se alineaba con mi creciente malestar. La defensiva que mostraba ante el hombre solo alimentó mis dudas. «¿Confías en ella para esto?». El hombre miró a Hernán con un ceño fruncido, como si la decisión fuera más que solo sobre mí, como si mi valor en la trama de su vida estuviera en duda. «Si no confío en ella, no la habría traído aquí», replicó Hernán, su voz endureciéndose, mientras la tensión entre los dos hombres aumentaba como un cóctel explosivo. Me sentía como un peón entre dos reyes, sin saber a quién seguir o si debía dar 2 pasos atrás. La confusión se entrelazó con un mal presentimiento mientras la conversación se acercaba a un terreno peligroso. Sin embargo, había algo en la determinación de Hernán que iluminaba una chispa de esperanza en mi interior. «¿Qué sucede?», pregunté, tratando de recuperar parte del control de la situación. Podía sentir que la atmósfera chisporroteante me envolvía. No quería ser solo una espectadora. «Esto no debería estar sucediendo ahora», el hombre dijo, ignorando por completo mi pregunta. Su mirada se dirigía de nuevo hacia Hernán. «Él está jugando con fuego, y tú no te das cuenta de lo que eso puede significar». Mis manos se apretaron a los costados mientras una inquietante sensación comenzaba a germinar en mi estómago. ¿Qué era realmente lo que sabía este intruso? Me preguntaba si Hernán, con su aura irresistible, realmente estaba en control de la situación, o si la dualidad de su ser lo llevaba a un camino oscuro llena de decisiones peligrosas. «Si hay algo que debo saber, dímelo», exclamé, buscando romper la dinámica entre ellos dos. Hernán se volvió hacia mí, su mirada buscaba aferrarse al hilo de confianza que había comenzado a entrelazarse entre nosotros. «Lucía, es complicado. Pero debes entender que algunos de mis proyectos pueden no ser bienvenidos por todos», dijo, pausando, como si las palabras que pudiera compartir generaran más peso. «¿Proyectos? ¿De qué hablas?», interrogué, sintiendo cada palabra más pesada y más cargada de incertidumbre. La caja sobre la mesa parecía amenazar con desbordar sus secretos, lista para abrir un mundo que quizás no estaba preparada para aceptar. El hombre, que no había dejado de observarme, finalmente habló de nuevo. «La gente con poder tiene sus propios intereses. Hernán se está metiendo en un territorio donde los límites no son claros, y tú, por tu parte, eres una pieza en su tablero de ajedrez». «Basta». Hernán exclamó, llevándose la mano a la frente en un gesto que denotaba frustración. «Lucía no es una pieza, es alguien que puede ayudarme a llevar esto a buen término. Su intuición es la clave. Si realmente crees eso, debes prepararte para las consecuencias», respondió el intruso, su tono marcaba un fin de inflexibilidad. «¿Y ella también?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Podía escuchar los latidos de mi corazón, resonando como un eco en la habitación. ¿Cuánto había realmente en juego? ¿Era yo solo un peón en un juego mucho más grande, o podría convertirme en la reina en una vida que nunca imaginé? «Confía en mí, Lucía», susurró Hernán, paso a mi lado, su mirada ahora fiera y protectora. «Te prometo que hay algo valioso en esto».
Solo necesitamos ser cautelosos, pero en su promesa había un matiz de incertidumbre. Atrapada entre el deseo de seguirlo y el instinto de protegerme a mí misma, tomé una decisión. Necesito saber claramente en qué me estoy metiendo, respondí, con una voz que intentaba reflejar fuerza a pesar del miedo que se arrastraba en mi interior. Justo cuando el espacio comenzaba a llenarse de una tentadora ambigüedad, los gritos de sirenas interrumpieron la tensión, como un lamento en la distancia que llenó mis venas de un súbito terror. Hernán se volvió hacia mí, su expresión se tornó sombría. No tenemos tiempo, dijo, su tono una mezcla de urgencia y desesperación. Debemos actuar. Ahora, las palabras flotaron en la atmósfera, y comprendí en ese momento que había cruzado un umbral del que no podía volver. La decisión estaba tomando forma, pero el nuevo camino se escabullía en sombras. ¿Sería yo capaz de navegar aquel laberinto, o me vería atrapada en una trampa diseñada por la misma persona en quien comenzaba a confiar? El eco de las sirenas me recordaba que el tiempo avanzaba, y con él, mis posibilidades. La sirena resonó, surgiendo como un murmullo inquietante del pasado, llevándome a un estado de alerta. Era la señal de que el tiempo se deslizaba rápidamente, de que cada segundo contaba y podía no haber otro instante que aprovechar. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro mientras las imágenes de un futuro desconocido giraban en mi cabeza como un torbellino. Me aferré a mis pensamientos, buscando respuestas en los ojos de Hernán. Él se acercó a mí, y aunque la urgencia lo empujaba, la suavidad en su mirada me dio un ligero respiro. A un lugar seguro. Allí tendrás las respuestas que buscas, dijo, intentando infundir confianza, aunque sus palabras apenas lograban disminuir la preocupación que crecía en mí. El hombre que había interrumpido nuestra conversación se situó cerca de la puerta, sus ojos observando cada movimiento con una vigilancia asertiva. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si los están buscando, esta no es una buena ubicación, enfatizó, sacando un pequeño dispositivo de su chaqueta que iluminó su rostro en un tenue brillo. La electrónica zumbante saturó el silencio. Esto es una comunicación de emergencia. Estamos en contacto con un grupo amigo. Ellos nos ayudarán a salir. Pero debes ser discreta, Lucía, explicó, dirigiéndose a mí con una seriedad que volvió a ponerme en alerta. ¿Grupo amigo?, pregunté, buscando firmemente una conexión entre las palabras y la realidad que se desarrollaba a mi alrededor. ¿Es seguro? ¿Por qué no puedo saber más? Un instante de indecisión surgió en los ojos de Hernán. Porque a veces es mejor no saber demasiado, especialmente cuando tus sentimientos están en juego, respondió, una frialdad ensombrecía su tono. Eso me golpeó con una fuerza inesperada. Me sentí como si un velo se estuviera descorriendo, revelando una verdad escondida que hasta ahora había estado oculta. ¿Qué sientes realmente, Hernán? Lo planteé sin rodeos, la vena de desafío rebosando en mi voz. Esto se trata de mí, y tú lo sabes. No puedo ser parte de esto si no entiendo el cuadro completo, Lucía, ahora mismo no puedo decirte todo. No puedo arriesgar tu seguridad, replicó, su voz ahora temblando con una mezcla de frustración y sinceridad, como si cada palabra fuera un ladrillo que intentaba usar para protegerme. El hombre a su lado se impacientó, interrumpiendo nuestra conversación. Por favor. Menos charla, más acción. Estamos perdiendo tiempo, instó, lanzando una mirada de advertencia a Hernán. Me sentí atrapada en una red emocional. Por un lado, estaba la actitud protectora de Hernán, prometiendo encontrar un camino en la oscuridad. Por el otro, la cruda realidad en la que el hombre valiente y arriesgado que creía conocer estaba arriesgando mi vida en su búsqueda sin límites. Mientras el intruso giraba hacia la puerta y presionaba un botón en el dispositivo, la fría luz de comodidad comenzó a tornarse en confusión. Ven, tenemos que irnos. Ahora, dijo, mientras la puerta se deslizaba para revelar un pasillo oscuro, un escalofrío se apoderó de mí, un grito en mi interior implorando que me detuviera. ¿Realmente estaba dispuesta a seguir a Hernán en esta encrucijada, arriesgando todo lo que había sido y todo lo que podría llegar a ser?
La voz de Hernán resonó, tronando a través de mi caos emocional. No mires atrás, Lucía. Te prometo que esto tiene un propósito. Y con eso, la última barrera entre mi deseo por la seguridad y la atracción hacia lo desconocido, se desmoronó. Tomé la decisión casi sin pensarlo, como si el propio destino me empujara hacia adelante. Di un paso en su dirección, tomando la mano de Hernán. Está bien, confío en ti, le dije, incluso mientras la incertidumbre bailaba en mi pecho. Muéstrame lo que hay en la oscuridad. La puerta se cerró tras nosotros con un golpe resonante, marcando el fin de una vida de normalidad y el comienzo de una travesía tumultuosa. Sin embargo, a medida que nos alejábamos, el eco de un sonido repentino hizo que el corazón me latiera con más fuerza. Las sirenas estaban más cerca ahora, y un grito penetrante surgió de la distancia. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre, y ahora me preguntaba qué secretos y peligros nos aguardaban. La brisa fresca de la noche acariciaba mi piel mientras corríamos por el pasillo oscuro. La adrenalina y el miedo se agolpaban en mi pecho. Hernán intercalaba miradas nerviosas entre el camino adelante y a mí, como un guerrero que guía a su compañera a través de un terreno peligroso. A cada paso, una mezcla de terror y emoción se ascendía dentro de mí, desnudando mis sombras y mis deseos. ¿A dónde vamos?, logré preguntar entre jadeos, ante la necesidad de tener alguna respuesta que apaciguara mi inquietud. Un lugar donde podemos hablar sin temor a ser escuchados, dijo Hernán con una determinación que parecía contradictoria ante la incertidumbre que me rodeaba. Al final del pasillo, una puerta se abrió con un clic, revelando un pequeño apartamento desordenado. Las luces tenues y el aire cargado de tensión creaban una atmósfera que parecía estar a punto de explotar. Cuando cruzamos la puerta, él cerró tras de sí con firmeza, y el sonido resonó como el último susurro en una noche helada. Ok, ahora sí, necesitamos ser claros. Te involucro en esto porque creo que tienes el coraje para hacerlo, comenzó, tomando una respiración profunda que reflejaba la gravedad del momento. Sus ojos se centraron en mí, y vi el fuego de propósito. Pero, Hernán, ¿qué estás haciendo realmente? La inmediatez de todo esto es abrumadora. Sentía la necesidad de entender, de amarrar las piezas que conformaban el rompecabezas de su vida oscura. La expresión de Hernán se tornó sombría. Estoy tratando de derribar a alguien que no solo ha destrozado mi vida, sino que amenaza a otros a su paso. Se trata de una lucha de poder que involucra mucho más de lo que puedes imaginar. Mientras hablaba, su voz reverberaba en el aire, su urgencia se hacía palpable. ¿Por qué necesitas que yo esté involucrada?, insistí, sintiendo el tirón de la confianza que comenzaba a edificar, pero al mismo tiempo la sombra del temor extendiéndose por mí. Soy solo una chica común, porque eres más que eso, Lucía. Tienes la capacidad de ver más allá de las fachadas, de conectar con las emociones que los demás ignoran, explicó, un destello de admiración brillando en sus ojos. Y eso puede ser el cambio que necesito. Eres la pieza que falta en un juego peligroso. El peso de sus palabras me aplastó, y en ese instante, comprendí que había algo más profundo en la conexión que estábamos forjando. No solo se trataba de salir de la miseria de mi vida anterior, sino de enfrentar lo que me había mantenido encerrada en ella. La pregunta de mi existencia estalló en mi mente, y por fin, podía ver con claridad. ¿Y si me hundo en esto? ¿Y si esto termina por destruirnos? La vulnerabilidad recubrió mi voz, y el eco de mis temores resonó en la habitación. La posibilidad de perder lo poco que había ganado se deslizaba al borde de mis pensamientos. Siempre hay riesgo, siempre hay consecuencia, Hernán murmuró, acercándose. Pero, ¿cuántas vidas más van a ser arrebatadas antes de que tomemos acción? Si no luchamos, todo será en vano. Y yo no puedo seguir destruyéndome sin hacer algo. Esta es nuestra oportunidad de tomar el control. Mientras la urgencia palpitaba en el aire, su mirada se tornó casi desarmante, iluminando una chispa de esperanza en el abismo de mi incertidumbre. Era como si, en aquel instante, abrazara la posibilidad de que esto no era solo una batalla para él, sino para ambos. Entonces, estoy contigo, respondí,
la decisión brotando de una mezcla de valentía y vulnerabilidad. La curiosidad asumía el control, llevando la responsabilidad que nos unía hacia adelante. Pero, necesito que me digas qué hacemos, cómo lo hacemos. Quiero saberlo todo. Primero, necesitamos reunir información sobre el objetivo, dijo Hernán, sus ojos fijos en mí. Y esto podría involucrar a personas que son peligrosas. Necesitamos actuar con mente, no solo con corazón. Prométeme que estarás preparada para hacerlo también. Prometo que lo intentaré, afirmé, sintiendo un torrente de emociones brotar en mi interior. La llamarada de lo que podría llegar a ser comenzaba a incendiarnos. Había una certeza en mí, una clarividencia que se alzaba en la incertidumbre. Bien, dijo, su voz ahora casi un murmullo de complicidad. Empecemos por esto, sé que hay una fiesta esta noche, está organizada por uno de mis rivales. Podríamos encontrar la información que necesitamos, no podía creerlo. La realidad de lo que estábamos por hacer estaba a punto de volverse aterradora. No sé si soy capaz de manejar eso, respondí, sintiéndome pequeña frente a la inmensidad de la situación. Tú tienes más fuerza de la que imaginas, Lucía, murmuró Hernán, sin apartar su mirada de mí. Y, juntos, podemos superar esto. Alcancé a ver la sinceridad en su expresión, y aunque las dudas seguían tensándose dentro de mí, un eco de esperanza comenzó a resonar. La decisión estaba tomada, el camino se dibujaba incierto, pero lo que había comenzado como un abismo se entrelazaba con la posibilidad de redención. Nos dirigimos hacia el mundo que creímos que podríamos dominar, y mientras las puertas se abrían ante nosotros, la oscuridad nos abrazaba. Salimos a la noche, y sentí que, por primera vez, tenía el poder de hacer algo significativo. Caminamos hacia la fiesta, sumergiéndonos en un mundo donde solo el tiempo dictará qué pasará. Pero en el fondo, sabía que habíamos tomado el primer paso para enfrentar las sombras, abrazar nuestros miedos y romper con las cadenas que alguna vez nos habían mantenido cautivos, y así, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho y un nuevo sentido de propósito, comprendí que lo verdadero no era solo salir del abismo, sino encontrar la luz en medio de él. No importaba lo que nos esperaba, porque lo que había comenzado como una lucha sin corazón contra nuestras sombras, se transformaba en una danza hacia la redención, aquella en la que el amor podría florecer entre las ruinas de la desconfianza. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes, murmuré para mí misma, sintiéndome imbuida en la belleza de lo desconocido. Y así, en la distancia, el amanecer se dibujaba en el horizonte, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades y sueños por realizar. La noche era joven, y esta vez, estábamos listos para lo que vendría.